Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Seguimos con el análisis de las noticias más importantes del día y por supuesto la que hoy concentra la atención del país tiene que ver con esa espantosa y absurda guerra que tiene hoy a los pobladores de buena parte del departamento del Cauca clamando por ayuda. Una ayuda que han pedido no ahora, no la semana pasada, no el mes pasado, llevan prácticamente décadas clamando por ayuda del Estado para que no los deje morir en medio de esta sangrienta disputa en la que están metidos los grupos armados ilegales en esta región del país. Lo ocurrido en las últimas horas, pues ustedes lo acaban de ver, tiene que ver con una oleada que se suma a una cantidad de hechos, repito, en las que la población se ve en la mitad. Estamos en medio de una disputa enorme de territorio por unas regiones afectadas por narcotráfico, en disputa por parte de grupos armados ilegales y en la mitad de esas operaciones la fuerza pública. ¿Qué es lo que está pasando en el Cauca? Lo que pasó hoy en Morales fue infame, espantoso. Durante horas las disidencias atacaron a la estación de policía, incluso atacaron viviendas. Hay 2 policías muertos, 3 más heridos, 2 civiles también resultaron lesionados en medio de una situación de caos, de pánico, de desorden y en medio de esto pues el gobierno y las fuerzas militares dicen no hay falta de control en el territorio. Hay Consejo de Seguridad, aún siguen la cúpula militar, el ministro del Interior, la vicepresidenta Francia Márquez, que es del Cauca, allí en el Cauca, el director de Planación Nacional, que es también del suroccidente, acompañando a la cúpula militar, repito, buscando salidas, medidas. Vimos unas imágenes de unos tanques, unos carros blindados entrando a la población de Morales, el gobierno diciendo no es cierto que la fuerza pública no tiene el control. Pero más allá de este cóctel de información que llegan a Colombia, que llega al país, que nos llega aquí a Bogotá, de lo que está pasando en este momento en el suroccidente colombiano, pues queremos de primera mano hablar con quienes tienen toda la autoridad moral para decirnos realmente qué es lo que está pasando. Vamos a contactar a varios de esas personas que representan a esas comunidades afectadas por esta situación. A esta hora de la noche, aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, saludamos a Héctor Marino Carabalí. Él es un líder social y lo saludo. Muy buenas noches, Héctor. Primero para saludarlo y la primera pregunta, usted está en este momento en Buenos Aires, en el departamento del Cauca, ¿cierto? Buenas noches. Muy buenas noches, hombre. Antes que nada, muchas gracias por darme la posibilidad de expresar mi voz y ese sentir a nombre de los caucanos y caucanas, que estamos de una u otra forma por décadas viviendo este conflicto que cada día se agudiza más en medio de incertidumbre, en medio de esta situación tan compleja. No, a usted gracias por atendernos porque sé que no es fácil en medio de esta situación que están viviendo. Para claridad de los televidentes, Héctor Marino, que están allí, que no conocen el departamento del Cauca, el municipio de Buenos Aires, ¿exactamente dónde queda? Bueno, Buenos Aires queda al noroccidente del departamento del Cauca, límites con Jamundí. O sea, del noroccidente del departamento del Cauca, Buenos Aires es el último municipio. Quedamos ahí límites con Jamundí, pegados ahí al corregimiento de Timba Valle, piedemonte de la cordillera occidental. Por la vía de nuestro municipio hacia la cordillera occidental salimos al Pacífico colombiano, más exactamente al corregimiento del Naya. Hay comunicación. O sea, es un municipio que queda equidistante para todas las regiones, digamos, en un punto geoestratégico. Como tal, muy pegado a Suárez también. Recordar que hasta el 89, 88, Buenos Aires, Suárez era corregimiento de Buenos Aires, pero ahí estamos pegados a Suárez y bueno, muy pegados también, muy cerca, alrededor del municipio de Morales, donde pues sucedió esos hechos que lamentar, enviando un mensaje de solidaridad y abrazar a las familias de los policías asesinados, como también a la población que pues, ha sufrido este embate en medio de esta situación catastrófica. Muy claro ese mapa, Héctor Marino, que nos hace de dónde queda Buenos Aires, que queda muy cerca al conflicto y mire las paradojas de la vida, muy cerca también a Jamundí, que ya también es muy cerca a Cali. Es decir, estamos hablando de una situación en una zona geográfica estratégica. Héctor Marino, ¿por qué es estratégica esta región? ¿En qué radica el valor estratégico de esta zona para que esté hoy metida en la mitad hoy no, siempre en la mitad de la guerra?
Bueno, toda una vida, ¿no? Hay que mencionar que el norte del departamento del Cauca, y más exactamente caso Suárez, Buenos Aires, Morales, por esa zona, Santander de Quilichao, que es, digamos, diríamos algo así como la capital del norte del departamento del Cauca, donde convergen 12 municipios del norte del Cauca, pero también hay una cercanía a Cali, tenemos comunicación al Pacífico, tenemos comunicación para el norte, para el oriente. O sea, es una zona geoestratégica, históricamente rica en recursos naturales renovables y no renovables también. Estamos hablando también turísticamente el tema de la salvajina, rico en agua y bueno, es una zona muy apetecida. Tal vez por ser tan apetecida, afortunada o desafortunadamente, pues negros y campesinos, indígenas que hemos vivido históricamente en la región, que hemos luchado por ella, por resistir, por persistir, por hacer sociedad, por hacer vida, por defender el territorio, pues nos ha tocado sufrir en carne propia el rigor de este conflicto. No vamos a decir que somos los más golpeados del país, pero sí hemos sufrido en carne propia digamos, un rigor particular a nuestras comunidades. Hemos vivido de década en década este conflicto y tal vez nosotros en algún momento pusimos las esperanzas como movimiento social, étnico y popular, le apostamos a los diálogos, a la salida negociada al conflicto, inicialmente con el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la FAREP en su momento, pusimos todas las esperanzas, nos movilizamos por la paz, pero pues desafortunadamente pues el incumplimiento mismo por parte de la implementación del acuerdo de paz, la agudización de la guerra, la persecución a los líderes sociales, asesinatos a excombatientes y la no implementación del acuerdo de paz, pues hoy consideramos que nos tiene en esta encrucijada, consideramos que aquí las cosas se han salido un poco de las manos, hay que reconocerlo, y es el mensaje que enviamos al presidente de la República, al ministro de Defensa, a toda la cúpula del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Yo considero que a balazos hoy no, digamos, no se arreglan las cosas. Hoy urgentemente los caucanos y caucanas clamamos por un acuerdo humanitario donde se saque a la población civil de medio de este conflicto. Y aquí otro pedido que hacemos es que se debe retomar el cese al fuego, porque si no, pues nos seguimos desangrando entre caucanos y caucanas. Consideramos que las vidas de nuestra gente del Cauca, todas las vidas importan, y hoy hay que darle privilegio a la vida. Y decimos que, digamos, no con presencia pública se arregla la situación que está viviendo nuestro departamento del Cauca. Mire, vamos por partes, Héctor Marino, y quiero arrancar con esa frase que usted dijo: se ha salido un poco el control de la situación en el Cauca. Uno desde aquí lo ve y quiero su percepción. Lo preguntábamos hoy en la urna de Noticias Caracol, si a los colombianos, si creen que el Estado perdió el control del Cauca. ¿Usted cree que el Estado perdió el control del Cauca? Pues yo no diría que es que haya perdido el control. Yo diría más bien, por ejemplo, que a raíz de pues un principio que tiene el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, de avanzar desde luego muy rápido por la paz total, con todos los actores hoy alzados en armas, y luego pues de las situaciones que se presentaron hace un mes y medio, pues se levanta ese cese al fuego. Y yo creo que lo que hoy está ocurriendo tiene que ver con ese asunto, con el levantamiento del cese al fuego, donde se han disparado todas esas hostilidades. Entonces, bueno, porque pues estos grupos están demostrando que no están diezmados, que están presentes en el territorio. Así haya fuerza pública. Lo que pasa es que pues yo digo que tampoco hay fuerza pública suficiente para poder controlar todo el territorio colombiano, porque pues a cada colombiano o a cada corregimiento, pues no hay, digamos, tropa suficiente para ponerle un militar. Pero además de eso, yo vuelvo y repito, o sea, no basta la bota militar, o sea, aquí bastan otras acciones también. Y hoy clamamos, desde luego, más bien para que se busquen estrategias y se priorice la vida, ¿sí? Un acuerdo humanitario desde ya para parar ese desangre en el departamento del Cauca y sur del Valle, porque hablar del departamento del Cauca, hablar del norte del departamento del Cauca, también es hablar del sur del Cauca, es hablar de Jamundí, que lo tenemos ahí, es hablar de Pradera, es hablar de Candelaria, porque consideramos que es una sola región acá geoestratégica como tal. Entonces, hoy más que nunca,
el llamado es a que se privilegie la vida de los colombianos y colombianas, de los caucanos y caucanas, y se aborde, se discuta inmediatamente un acuerdo humanitario para que no se siga derramando más sangre. Un acuerdo humanitario y, como usted dice, un cese de hostilidades de lado y lado. Héctor Marino, en medio de toda esta situación, usted dice la solución no es la bota, no simplemente es meterle helicópteros, meterle tropas, que en efecto las hay y hartas, bastantes. Y uno aquí no estamos en ese tema de enjuiciar si es efectiva la fuerza pública, pues pareciera que para el gobierno no, y porque hoy votó, me da pena decirlo así, el comandante del ejército, hizo un cambio, incluso trajo a un general en retiro. Pero más allá de su juicio de valor sobre eso, me interesa o nos interesa mucho conocer la percepción de ustedes, los habitantes de la zona, sobre cómo se podría después o antes de pensar en un acuerdo humanitario o a la par, de manera simultánea, Héctor Marino, poder tener algún tipo de inversión en el Cauca. Es que uno desde aquí lo ve, y quiero su opinión, Héctor, cómo meterle, por ejemplo, plata a carreteras, a escuelas, a hospitales, cuando ni siquiera la fuerza pública tiene el control de la situación, porque en medio de este fin del cese al fuego, con estos grupos armados, con las disidencias, con todos estos actores que están allí, pues cada vez que estos tipos encienden el switch de la guerra otra vez se activa. Sí, bueno, para nadie es un secreto, y desde luego el presidente la semana pasada reconoció la baja, digamos, el poco compromiso por parte de varias entidades del gobierno en el marco de la implementación del acuerdo de paz y el capítulo étnico. Y precisamente el acuerdo de paz, lo pactado, lo firmado, en gran parte, por ejemplo, el punto 1 del acuerdo tiene que ver con la reforma rural integral, tiene que ver con acceso a tierra para negros, para indígenas, para campesinos también. Y el presidente está reconociendo la baja implementación del acuerdo de paz. El tema de la solución política y negociada al conflicto hoy se está viendo diezmada. Como usted dice, mire, el tema de la inversión social, las vías terciarias al interior de nuestros municipios, pues están en mal estado porque la misma capacidad, o sea, no hay capacidad hoy suficiente presupuestal por parte de los alcaldes para atender, digamos, el arreglo de las vías. Nomás el tema de la infraestructura en los hospitales, en algunos centros de salud, en algunas escuelas. El tema productivo, pues reconocemos que hay mucho anuncio, digamos, en este sentido para atender al campo, pero usted sabe que la tramitología mismo que hay hoy en la estructura de gobierno como tal no permite que pues se pueda acceder, digamos, a ese tipo de proyectos. O sea, es mucho anuncio. El presidente menciona, bueno, se puede ejecutar directamente con los consejos comunitarios, con los cabildos indígenas o resguardos, organizaciones campesinas y demás. Pero cuando ya uno va a tratar de acceder, se estrella con la ley, que te impone una cantidad de requisitos y no te permite entonces acceder a esos recursos. Y entonces, pues todo se queda nomás en el discurso, y es muy poco lo efectivo que eso se pueda dar. Entonces, hoy consideramos que pues, la situación está muy compleja. Yo traigo pues a colación un anuncio, o no un anuncio, un adagio popular que decía mi abuelo, que cuando se le levanta la enjalma al caballo es que uno se da cuenta del tamaño de la matadura. Hoy el gobierno sigue en deuda en materia de inversión social en el campo colombiano, y para qué decirlo, en el departamento del Cauca. Por ejemplo, aquí tengo que hacer un llamado para el caso del punto 4 del acuerdo en materia del PENI, 5 municipios que quedaron del departamento del Cauca. Se fue el anterior director, anunciado la semana pasada, y se fue en deuda, porque las familias que firmaron esos acuerdos colectivos e individuales, pues no se les resolvió tampoco el asunto, eso quedó en vilo. Entonces, cosas como esas son complejas y siguen siendo hoy una prioridad para la población del departamento del Cauca. El tema de víctimas del departamento del Cauca también es una situación compleja hoy frente a los temas de indemnización, frente a atender los sujetos de reparación colectiva étnicos y no étnicos en las comunidades. O sea que aquí es también, es eso lo que decía, no basta con la bota militar y eso, sino que aquí hay que atender una realidad social que históricamente hemos vivido en el departamento del Cauca. La semana pasada nosotros tuvimos el sábado pasado una reunión donde nos convocó la vicepresidenta Francia Márquez a hablar precisamente de las situaciones social del norte del departamento del Cauca, y en especial para las comunidades negras, en términos de proyectos productivos, de inversión, del tema de tierras,
y hablábamos ahí. Yo hice un planteamiento frente a la urgencia inmediata, frente a los diálogos humanitarios con las comunidades para poder prevenir de que no se siga desangrando el departamento del Cauca. Eso lo dejé claro en su momento. ¿Por qué? Porque es muy fácil que desde Bogotá se den órdenes a decir, hagan esto y esto, pero nosotros acá es que estamos en medio del fuego cruzado. Es que ese es el problema. ¿Usted me repite la frase del adagio de la Enjalma? Bueno, decía mi abuelo siempre decía, mira, cuando se le levanta la enjalma al caballo es que se da uno cuenta el tamaño de la matadura. O sea, siempre que ocurren este tipo de situaciones, una vez más, nos damos cuenta, digamos, las brechas tan amplias hoy de la situación en que vive el departamento del Cauca en materia social. Y no quiero dejar pasar tampoco por alto la situación en términos de educación, el departamento del Cauca. No. O sea, justamente si tú viajas a Popayán o para el sur del departamento del Cauca, si viajas por la Panamericana, vas con la certidumbre que en cualquier momento pues haya taponamiento en la Panamericana. Y eso tiene que ver con una justa causa de reclamos, de derechos, y en este caso el tema de educación del departamento del Cauca, que está en crisis. También hicimos un llamado a la vicepresidenta para que, pues con el concurso de la señora ministra, se venga al departamento del Cauca y saque por lo menos una semana y que se siente con la secretaria de Educación, se siente con el gobernador del departamento del Cauca y se siente con los directores de núcleos a revisar este tema de educación, porque la verdad hay crisis en el sistema educativo del departamento del Cauca también. Sí, es que estoy viendo ese listado de necesidades que usted nos plantea. Es que realmente antes, yo no sé cómo hacer, me da pena preguntárselo así, yo no sé cómo hace la gente del Cauca, Héctor Marino. Es decir, para sobrevivir, para tener esa entereza, y eso pues es propio de una comunidad que nos ha mostrado a lo largo de su historia esa valentía. Usted mencionaba, Héctor Marino, a la vicepresidenta Francia Márquez. Mencionaba una cosa de la que ella se ha quejado, y es que una cosa es anunciar, como usted dice, desde Bogotá, firmar un papel, llegar a un acuerdo, y otra cosa desarrollarlo. Pero, y yo no quiero aquí entrar en temas de polarización política, pero sí es inevitable, porque es que están al mando del Estado. Y yo sí quiero preguntarle a usted con la mano en el corazón, hoy las comunidades del Cauca se sienten representados por la vicepresidenta, y se lo pregunto en términos reales, prácticos y concretos, en medio de estas situaciones que están viviendo, que no son culpa de ella, faltaba más, pero es que cuando el Cauca dijo elegimos presidente y en este caso vicepresidenta de aquí, se creía que muchas de las situaciones se podrían solucionar con una embajadora de semejante calibre, casi nada, la vicepresidenta de la República, en el mismísimo, al frente del Palacio de Nariño, en el centro de poder. ¿Se sienten representados por ella en toda esta situación tan compleja? Bueno, antes que nada, permítame decir lo siguiente, pues la verdad, las esperanzas son las últimas que se pierden, y aquí hay que mencionar también la situación histórica, digamos, de desarraigo mismo que hemos tenido, de situación histórica en términos de inversión social en el departamento del Cauca y el país. O sea, esto no es nuevo. Y claro, desde luego, pues al llegar una hija del departamento del Cauca, del norte del departamento del Cauca, echa pulso en la comunidad, desde luego que pues es mucha, digamos, la esperanza que uno deposita en ella y la carga también que ella tiene. De verdad que sí, claro. Uno frente a esa situación tan compleja, sí, pues lo que quiere es soluciones inmediatas. Inmediato, y lo hablo yo desde el punto de vista, uno, del deseo y lo emocional. Pero enfrentarse ya en la estructura de lo que es país, de la cosa pública, ellos que están ahí, pues se hace un poco compleja, porque repito, una cosa es decir yo hago y otra cosa es cuando ya uno se enfrenta frente a esa situación. Entonces consideramos que no ha sido fácil. Hoy, desde luego que nos sigue representando porque es la vicepresidenta del país, nuestra, que votamos por ella, y lo que apostamos es a que la deuda o digamos lo que no se ha podido resolver, que no se ha podido materializar en estos 2 años de gobierno que va, pues hombre, deseamos que eso se materialice, esa deuda que hay de estos 2 años, por lo menos que se mitigue y se vaya avanzando. De luego que bueno, pues hay cierto nivel de inconformidad, pero precisamente hacíamos la semana pasada, el sábado estábamos haciendo esa reflexión, que claro, ha pasado mucho tiempo, hay mucha gente inconforme, pero pues también hay que entender
las situaciones en que el país está, las situaciones en el que el departamento está. Pero le hemos dicho, entonces, señora vicepresidenta, pues haga lo posible, usted es nuestra vocera a nivel nacional, haga uso de sus buenos oficios, de la berraquera que usted tiene, para que el gobierno se volque a atender la situación que hoy está viviendo el departamento del Cauca. En materia de derechos humanos, crisis humanitaria y situación social en el tema de acceso a recursos. Ahí hay ese compromiso, digamos, con ella. Hay otro diálogo también ahí con los sectores, con varios sectores del norte del departamento del Cauca y sur del Valle, como son con los sectores privados, los empresarios también, que se ha venido en unos diálogos con ellos y bueno, como caucanos y caucanas que estamos aquí, estamos diciendo, pues todos tenemos que poner de nuestra parte para apostarle, digamos, a que el Cauca salga adelante. Pero, desde luego, exigimos a nuestra vicepresidenta, que es nuestra vocera, repito, al presidente de la República y a todo el equipo de que tienen que mirarnos con otros ojos, volcarse a este departamento del Cauca para tratar de sacarlo adelante. Y es, digamos, desde el punto de vista social, a través del diálogo, privilegiando la vida. No queremos que pues, con toda la capacidad que tiene el gobierno con militar y eso, pero no es hoy la solución no es la bota militar, no es a balazos, no es a las malas. Hoy hay que privilegiar el diálogo. Ese es el mensaje que estamos enviando al presidente de la República y, bueno, también a los gobiernos, como son nuestros alcaldes del departamento del Cauca, en especial del norte del Cauca, y al señor gobernador que se dedique a gobernar, que se dedique a atender a las comunidades. Eso es lo más importante. Héctor Marino, gracias. De verdad, un gusto. Los acompañamos de corazón y ahí estamos. Esto es un diálogo permanente y tendrán siempre aquí las puertas abiertas, usted y todos los voceros de las comunidades del departamento del Cauca. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por darme esta posibilidad de expresarme a nombre de los caucanos y caucanas por este medio y en nombre del país. Y repito, la vida de los caucanos y caucanas importan. Y hoy estamos diciendo como movimiento social que nos estamos viendo abocados, nos vamos a ir a la calle a exigir la solución política y negociada al conflicto, a exigir diálogo humanitario de manera inmediata, porque la vida de los caucanos y caucanas importa. La vida de los caucanos importa. Gracias, Héctor Marino, líder social, está en Buenos Aires, Cauca. Hay otras miradas. Esta es de un hombre muy valioso también, otro líder social, Leonardo Escué. Muchas veces ha hablado con nosotros en Noticias Caracol, muchas veces ha estado con nosotros en Blue Radio hablando sobre la situación de este Cauca golpeado y adolorido. Leonardo, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos a esta hora de la noche aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿usted está en este momento en dónde? Yo estoy acá en el territorio, municipio de Toribío, que tiene 3 resguardos indígenas. Sí. ¿Cómo la están pasando hoy? Hoy, ¿cuál es la situación en esa zona donde usted está, Leonardo? Bueno, en estos momentos, pues nosotros aquí mantenemos una aparente calma, porque pues nosotros estamos haciendo uso de nuestro único mecanismo que tenemos hasta el momento, que es la autoprotección, autocuidado de la vida y del territorio a través de nuestras estructuras de gobierno propio y entre esas una muy importante, muy significativa como es el ejercicio de autoridad con el acompañamiento de la Guardia Indígena. ¿Cómo ejercen autoridad, Leonardo, en medio de las balas? Y se lo pregunto porque ustedes tienen sus bastones, tienen sus normas, tienen la Constitución como el arma legal que los respalda, los derechos que los asisten y que son reconocidos, repito, por la Constitución. En medio de todo eso, ¿cómo se defienden contra tipos que están armados con fusiles? Nosotros aquí estamos ejerciendo autoridad desde la orientación de las mismas familias a través de una asamblea comunitaria, como la que nos orientó el 17 de marzo, un día después de el asesinato de la mayora y guardia indígena Carmelina Yule. Es nuestro deber entonces cumplir con las orientaciones
que nos emite la Asamblea Comunitaria, a través, como ya usted lo dice, a través de la legitimidad, a través de la legalidad que se ha reconocido a nuestra jurisdicción especial indígena, no solamente en la constitución política, sino en lo que allí también está incorporado, que es el bloque de constitucionalidad. Sí, Leonardo, estamos viendo las imágenes de lo que ha pasado en las últimas horas en Morales, el atentado, bueno, en Jamundí, que es ahí cerca, en el Valle del Cauca, lo que pasó el viernes pasado con la muerte de este niño, el atentado en la vía entre Corinto y Miranda, que es una seguidilla de acciones de las que usted y yo hemos hablado creo que infinidad de veces. Esta creo que es la vez 19ª que hablamos usted y yo de esta situación. Y la pregunta que hoy se hace el país es ¿qué pasa en el Cauca? Repito, su autoridad moral le permite y le asiste todo el derecho para contarnos realmente qué está pasando. Y a pesar de la ofensiva de la fuerza pública, que no es nueva, no es el primer gobierno que la ordena y que la dispone y que la realiza, permite hoy decir qué sobre el control del Cauca. ¿Quién tiene el control del departamento del Cauca? Nosotros nunca hemos dudado de que nosotros somos los legítimos dueños de estos territorios indígenas, legado de nuestros mayores, debidamente reconocidos con un título de origen. Ese Leonardo Escué, que es otro de los líderes indígenas. Hemos tenido dos voces, si ustedes lo han escuchado aquí en sala de prensa, en Noticias Caracol ahora, de líderes en la zona, más allá de las voces oficiales, más allá de lo que piden las autoridades locales, más allá de los anuncios. Hoy en este espacio hemos querido escuchar a esas personas que están allí en territorio y que además tienen una autoridad en las comunidades, son sus voceros. Con el hombre que acabamos de hablar, quien la llamada se nos cortó por la dificultad de las comunicaciones, Leonardo Escué, ha sido objeto de muchos atentados, ha sido una persona que ha sacrificado buena parte de su vida para precisamente tener esa autoridad moral de hablar de lo que pasa. Leonardo, recuperamos el contacto con usted. Usted nos decía, aquí tenemos unos derechos ancestrales, unos derechos adquiridos, pero eso ¿cómo riñe con el control que hay hoy en el territorio? Nosotros estamos convencidos de que la vía es a través de la unidad, a través de ese ejercicio autónomo reconocido como nuestro derecho legal, legítimo a la autodeterminación como pueblos. No vemos otra salida, otro camino. Ahora, en este contexto, por orientación también de nuestras asambleas comunitarias, no hemos descartado, no hemos desechado la posibilidad de seguir dialogando entre nosotros, pero también dialogando con otros actores, entre esos los actores armados y entre los demás que piensen diferente, porque esa es una de las orientaciones que también nos han dejado las asambleas comunitarias. Sí. Claro, ¿eso qué implica? Pues también hacerlo en medio de este contexto, de este conflicto armado, conscientes de los riesgos que ello implica, y así lo hicimos nosotros saber a través de la carta abierta que enviamos a los comandantes de las disidencias de las FARC, que ahora se autodenominan Estado Mayor Central. Sí, Leonardo, ahí está plasmada nuestra postura. Es que eso le iba a preguntar. Si le estoy entendiendo, ustedes dicen, mire, la situación ya está tan compleja que lo más sano es que nosotros, digo ustedes como comunidad, a través de sus asambleas comunitarias, los resguardos, los líderes de esas comunidades dicen, sentémonos por nuestra cuenta a hablar con los líderes de estos grupos armados ilegales para buscar una salida distinto a lo que plantea el gobierno y el Estado. Sí, nos corresponde hacerlo a nosotros mismos, porque los problemas aquí nadie nos va a venir a resolver el problema. Nos corresponde a nosotros mismos haciendo uso de esas potestades legales, jurisdiccionales que tenemos. Además, nosotros no estamos haciendo
nada ilegal, nada ilegítimo, porque nosotros también somos un gobierno indígena, un gobierno enmarcado en una jurisdicción especial indígena, en la cual es importante seguir defendiendo unos principios, únicos principios, que es la vida, que es la dignidad, que es el territorio. Leonardo, ¿y qué negociarían, qué dialogarían con estos grupos armados, ustedes como integrantes de esas asambleas comunitarias en el Cauca? Nosotros, más que negociar, nosotros vamos a exigir a estos grupos armados, como ya está planteado en la Carta Abierta, exigir el respeto por el territorio, el respeto por nuestra organización, nuestras formas propias de organización, y por el respeto a la vida. Eso no es negociable, para nosotros no es negociable. Lo exigimos, y se lo exigimos a cualquier otro actor que sea. ¿Y ellos han tenido alguna respuesta de esos grupos? De acuerdo a lo que expresamos nosotros en nuestra Carta Abierta, han enviado mensajes de que hay que conversar, más sin embargo es clara la orientación que tenemos, siempre y cuando hayan condiciones, porque no serán bajo las condiciones que estos grupos armados nos quieran imponer. Tienen que ser unas condiciones en la cual debe prevalecer como mínimo esos tres aspectos que menciono, tres principios: territorio, organización y la vida. Sí, antes si no hay eso, no habrían condiciones. Claro. Leonardo, ¿ustedes han manifestado al gobierno nacional algo de esta intención? ¿Y qué les han dicho? Nosotros hemos enviado también el mensaje al gobierno nacional, más sin embargo no hemos logrado concretar todavía propuestas o rutas, porque estamos avanzando y para eso nosotros debemos de definir acá internamente quiénes serían nuestros voceros en caso de que se dé el escenario. Leonardo, con todo respeto, pero ¿qué posibilidad hay de que esas conversaciones, esos acercamientos de ustedes o que ustedes plantean con estos grupos armados ilegales en el Cauca, distinto a lo que pueda estar haciendo el gobierno nacional, permitan que respeten el territorio? Se lo pregunto porque es que las imágenes que estamos viendo, lo que ha pasado en los últimos días y que se sigue recrudeciendo, es que estos grupos armados no respetan ni autoridad, ni comunidad, ni territorio, ni nada por el estilo. Pues garantías condiciones para conversar o escenarios para conversar podría haberlo. Lo que no hay es una garantía de cumplimiento. De eso nosotros también somos conscientes, porque nos ha pasado ya en otros momentos, en otros contextos, e incluso con las antiguas FARC. Se conversa, pero eso se dialoga, pero no es garantía de nada en el caso de nosotros, porque recordemos que estamos ante un grupo armado que está federalizado, ¿no? Donde cada comandante de bloque tiene su autonomía, tiene su poder de decisión. Entonces, pues, más sin embargo, no desechamos nunca esta posibilidad. Una posibilidad también fruto, me da pena decírselo, Leonardo, y quiero su opinión, del desespero, porque es que realmente lo que está pasando en el Cauca pareciera ser un círculo vicioso sin fin. Sí, es que además estamos ante un grupo armado que dice abiertamente ser el que reencarna los sueños de las antiguas FARC, pero en su actuar no lo es. Dice ser ejército del pueblo, pero está atacando el pueblo, está asesinando a líderes sociales. Parece que el fin es acabar con los procesos sociales alternativos, que para nada se corresponde con un verdadero proyecto revolucionario.
Para nada, son realmente me da pena decirlo así, una escoria. Son las personas que hacen parte de estos grupos que dicen ser, como usted lo señala, revolucionarios. Pues Leonardo, como siempre, un gusto y creo que esta va a ser una de muchas charlas que vamos a tener, no solamente para quejarse, sino también, como usted mismo lo plantea, me parece lo más destacado, buscar salidas y de parte nuestra toda la garantía de que los vamos a escuchar y de que desde aquí nuestro corazón está con ustedes, porque ustedes son tan colombianos como nosotros, como cualquiera de nuestros compatriotas que hoy están sufriendo por cuenta de una situación tan compleja como la que azota al Cauca del suroccidente del país. Un abrazo y seguimos en contacto. Sí, señor. Igual nosotros acá siempre estaremos en pie de lucha, como dice nuestro himno de la Guardia Indígena, hasta que se apague el sol. Hasta que se apague el sol. Leonardo Escué, él es el líder indígena del resguardo San Francisco, allí en el departamento del Cauca. Las voces de quienes están en la zona, creo que es lo más genuino poder escucharlos a ellos y tratar de entender esta situación que ha sido hoy una de las noticias del día. Terminamos Sala de Prensa en Noticias Caracol. Ahora continúen con más, con Signo Pesos y la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche para todos.